Bienvenidos a Pontevedra, welcome, bienvenidos a Pontevedra. Estoy con Pablo da Pena, como podéis ver. Hola, Pablo. Hola, ¿qué tal? Estamos deseando ya que lleguen las series mundiales, la final de las series mundiales. La gran final de las series mundiales. Eso es, porque ya en Pontevedra aquí esto se está viviendo desde hace muchísimo tiempo. Hemos disfrutado del Multisport en el 2019, lo vamos a volver a hacer en el 25, pero esto es el top. La joya de la corona. Esto es el top. O sea, esto ya es la cima del triatlón, lo máximo que se puede albergar, lo máximo que se puede organizar es esta gran final de las series mundiales. Mucha expectación, mucha ilusión por parte de mucha gente y los mejores triatletas del mundo van a estar aquí, así que tenemos que sentirnos orgullosos de lo que va a pasar del 20 al 24 de septiembre y de lo que vamos a disfrutar sobre todo. Me han dicho que alguno ya quiere venir pronto para ver todo esto. Sí, a mí me han chivado, O sea que lo que vamos a hacer es intentar enseñarles los circuitos de bicicleta, si te parece, los circuitos de ciclismo, para todo el mundo, para los grupos de edad, para los élite. También coinciden mucho los que van a hacer el aquabike, los que van a hacer el super sprint, un poco las características principales del circuito de Pontevedra. Los tejemanejes. Mucha gente lo conoce ya, ¿no? Sí, sí. Y hay una parte ahí que sobre todo los élite saben que esa parte de hormigón llama mucho la atención, pero bueno. Y puede ser crucial al final en la carrera. Sí, ¿no? Puede ser crucial. Lo vamos a ver cómo está ahora. Lo vamos a ver con tráfico, eso sí, porque todavía no hemos podido cortar el tráfico para que esto esté totalmente engalanado. Podemos ver, a ver si lo cortamos ahora. Pero bueno, vamos a ver cómo está con algún coche que nos cruzaremos, pero vamos a ver cómo está ese circuito. ¿Cómo definirías, por empezar, por el circuito élite, Pablo, qué características principales, cómo lo definirías? ¿Es un circuito técnicamente fácil, no tiene mucha subida? Bueno, tiene una subidita, pero tampoco es una cosa que, con respecto a lo que esta gente ha vivido, es un circuito sencillo, digamos. Sí que a veces un poco técnico, con algunas cosas sorprendentes como son los badenes y sí que hay que estar pues, con los 5 sentidos, ¿no? Porque al final pues, algún badén puedes cogerlo sin querer o cosas así, pero hay que estar totalmente concentrado. Algunas curvas, pases de rotonda o algo así que también puede ser un poco importante, pero en definitiva es un circuito sencillo para, bueno, hablando de la élite, porque al final vienen sobre todo de circuitos muy técnicos, estrechos sobre todo, y aquí pues va a ser un circuito amplio, sin problemas, y lo que te digo, algún pase de rotonda, alguna curva un poco así, no llega complicada, pero que hay que ir con atención. Que hay que ir con atención, efectivamente. Bueno, 4 kilómetros es ese circuito, 8 vueltas, circuito de los grupos de edad. Ya es un circuito de 20 kilómetros, es mucho más largo y ya totalmente diferente, ¿no? Sí, un poco similar al Multisport del 2019. Digamos que cogemos la carretera de Santiago hacia, para arriba. No es, a ver, es subir y bajar, como quien dice, subir y bajar, pero al final sí que la subida, si estamos hablando de subida, no es una subida, digamos, de un 10%, es una subida que sí que hace mella, desgasta y todo, y algún tramo pues puede ser que llegue al 8 o 10%, pero también es una bajada rápida y hay que tener desarrollo, y ahí yo creo que más hacia arriba la diferencia va a estar más hacia abajo, el que pueda pedalear bien y pueda tener desarrollo, porque al final si vas un poco atemorizado de decir, uy, no voy a meter mucho desarrollo porque hay subida, entonces luego en la bajada pecas un poco y no tienes ese desarrollo. Entonces yo no tocaría la bici, así como está. Si hay desarrollo, perfecto, y si no, montaría un poco más de desarrollo, porque la bajada, si te coincide por ejemplo que el aire, viento en contra, ahí hay que remar. Hay varios sitios que te puedes quedar sin pedal si no llevas desarrollo, ¿no? En cuanto a superficie, bueno, vamos a hacer el mismo tramo que hacen los élite, la avenida de Compostela, con ese tramo de hormigón, pero luego asfalto bueno. Sí, asfalto muy bueno y amplio. Mucha carretera ancha, y la verdad es que incluso con los árboles puede un poco pulir si hay mucho aire, pero asfalto muy bueno. Lo vemos sobre la bici, quizás la entrada al centro de tecnificación, que lo tenemos por ahí detrás del Puente de los Tirantes. Este escenario lo reconocéis, ¿verdad? Aquí la natación en el río Leres.
Quizás la entrada, ¿no?, al centro de tecnificación, rotondas, Sí. lo de siempre. Estamos en medio de la ciudad, Claro, sí. y hay los elementos de la ciudad que hay que tener en cuenta cuando vamos en carrera a altas velocidades en la bici. Sí, también la entrada, la entrada al centro de tecnificación sí que puede ser, pues, si vienes un poco rápido, pues hay que tener un poco de cuidadín, pero... Y luego, pues, el que no estamos habituados a rodar sobre una pista de atletismo en una bicicleta. Entonces, que al final puede ser, venimos de una textura de un asfalto y luego cambiamos de repente y puede ser un poco contraste. Pero por el resto, todo bien, asfalto muy bueno, circuitos amplios. Sí que el de grupos de edad, técnicamente no existe nada, no hay que tener cuidado de nada porque al final es para arriba y para abajo, carretera ancha, amplia y todo, así que ahí es dar pedales y centrarse únicamente en dar pedales y ir lo más rápido posible. Bueno, como se parece un poco al del multisport, pero no es exactamente lo mismo, ¿qué te parece si lo hacemos? Vamos allá, venga. Tengo el lujo de poder hacerlo aquí detrás de Pablo, que me va a llevar así. No, Pero tranquilo. vamos a ir viéndolo y lo comentamos. Vamos a disfrutarlo. Ritmo de poder hablar, ¿eh? Sí, vamos a disfrutarlo. Vamos. Venga. Pablo, aquí tenemos el hormigón, Vamos un muro. ¿eh? El muro. Y aquí esta es la subidita que tiene, en élite, porque acaba ahí arriba. Están los conos de vuelta para abajo. Por aquí a tope. Falto que sea un poco riguroso con la presión de los neumáticos, Ajá. que sepa que hay que bajarle un poco aquí para que agarre bien. Si va muy hinchada las ruedas va a ir botando y al final vas a pedalear casi en el aire, como quien dice. Sí. A la hora de arreglar la forma de rodar. Bueno, pues aquí marca el Clean Pro 2,2 kilómetros de subida a una media del 5% de pendiente. Pablo, esto, la gente de los grupos de edad, con cabra, bueno, depende del desarrollo, ¿no? Esta subida. Sí, a ver, ahora viene lo más duro. Ahí, pues eso, sí que va pica, pero a ver, yo recomiendo este circuito, que ya lo he hecho 2019, cabra a cabra, porque al final hay mucho que remar en ese circuito, no hay curvas y sobre todo para abajo el desarrollo, la aerodinámica y todo tira mucho y al final se gana mucho bajando, y si subiendo mides, para abajo te tiras como un cohete. Estamos aquí pues ahora un 5 y va a ir progresivo hacia arriba, Sí. pero ya veis, carretera ancha, carretera nacional, buen asfalto, muy amplio, para que nadie haya problemas de drafting ni nada por el estilo, y que no haya quejas luego por si hay posibles sanciones. Dice al 5, a mí me pica el 9 ya, ¿eh? A mí el mío al 7. Después de 7, casi 8 kilómetros, desde la salida, aquí, esta es la gasolinera que hablábamos antes. Y ahora dice Pablo aquí que Aquí es donde hay que hacer así. gas a tope.
donde se da la vuelta, en el giro. Ahí el punto va a haber unos conos y volvemos por el otro carril de vuelta para abajo y ahora ya todo bajar. Todo bajar y si ya de aquí ya veníamos ya bastante rápido, ahora que más o menos tendría un poco favorable, esta zona también va a ser bastante favorable hasta más o menos llano y luego ya a partir de la gasolinera para abajo dando pedales a muerte y 60, 70 y lo que haya, 80 o... Recordamos, para los grupos de edad, 2 vueltas a este circuito. Ahí ya la estrategia depende de cada uno, si quieren ir a tope en la primera y luego aguantar como sea la segunda o guardar algo para la segunda subida. Eso ya depende y aparte sobre todo ahora con el potenciómetro y todo, ahí va medido los vatios ya están muy medidos ya. Ya no es como antes. No, antes se iba fuerte ya desde el principio y hasta que aguantases, así que... Bueno, vamos a ver la bajada, vamos a bajar tranquilos y sobre todo la entrada en Pontevedra, que es lo que puede tener algo más de complicación. Sí, sí. La bajada no tiene nada, es para abajo, simplemente no hay nada técnico y nada, vamos a eso, a hacer la bajada y listo. Luego vamos a ver eso, la entrada en Pontevedra, las rotondas, isletas que pueda haber, por si vais demasiado rápido, que sepáis vais a ver lo que hay, vamos. Sí, sobre todo el cambio de carretera buena, asfalto buena, la entrada a Pontevedra que es un poco botosa, sobre todo el pavimento que hay ahora. Y luego entre rotondas, que bueno, hay que tener un poco de cuidado también. ¡Vamos! Venga. No abras, a tope. No. Just happened. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not. Bueno, volvemos al hormigón, ¿vale? No merece la pena el arcén, ya os lo digo. Todo entre arcén y hormigón está muy bacheado. Por aquí no se va mal, por esta zona de aquí. Aquí cuanta más velocidad mejor. Fijaos cómo va el manillar. Aquí cuanta más velocidad, mejor pasáis esta zona. Christmas brought so much joy, couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with esta rotonda ni existe, se hace recta. Padel, pero es ancho y la bajada se hace bien. Y ahora aquí hay mucha pintura. Vamos a la entrada de la pista y paramos ahí, sí. Esta es la entrada al centro de tecnificación, que estará habilitada por aquí.
Bueno, pues esto es lo que hay que disfrutarlo. Lo que se asegura en Pontevedra es un ambiente de triatlón. Bueno, los que vais a muchos triatlones podéis compararlo, pero yo creo que aquí se vive, se respira triatlón y se disfruta, ¿no? Lo que es toda la ciudad, ¿no? Sí, no, a ver, esto ya con los circuitos hechos y todo, al final ya lo que es la parte deportiva, la parte de la que engloba la ciudad, al final es un evento que es en la ciudad. Y al final, sobre todo lo que es la gente, la ciudad de Pontevedra, pues ya es una ciudad eminentemente deportiva, ¿no? Y al final, pues con el triatlón como que hay un cariño especial, porque al final coge la ciudad, ¿no? Y sobre todo, pues toda la gente que va a estar animando y toda la gente que va a venir desde fuera. Ya no digo atletas, sino digo gente que va a aprovechar, porque esto al final es lo que decimos, esto es el top. O sea, no hay más mejor en el mundo que esto. Entonces al final gente de toda España que tiene la posibilidad, es en Pontevedra, pues vamos a venir a Pontevedra a ver a todos los mejores del mundo. Claro. Porque Bueno, no hay otra posibilidad en el mundo. Bueno, lo vamos a disfrutar. Sí. Un lujo tenerte Nada, aquí. faltaría más. Es el anfitrión, él va a estar aquí recibiendo a todo el mundo. Yo ¿ves? 24 horas si hace falta. En Pontevedra dices trialón, dices Javi Gómez Noya, dices Pablo da Pena. Son los que han abierto el camino. Bueno, lo abrió Javi. Nosotros para mucha gente. No, tú seguimos también, por ahí, tú no. también, tú también. Con tranquilidad. Que, bueno, ha habido mucho precursor y a todos los primeros triatletas tiene su mérito. Cada uno tiene su precursor. Es- Javi es Iván, y de Iván, pues no sé si hay equipo. Iván salió ahí. Salió. Porque tenía que salir. Claro, efectivamente. Bueno, Pablo, pues eso, que muchísimas gracias Nada, por un acompañarnos y ya no queda nada. No queda nada. Estamos ahí ya, recta final. El Rabachol Parrot os va a recibir en Ahí, nada. donde sea. Venga.